Bueno, déjeme seguir discutiendo las implicancias del supuesto de que la esperanza duda de x es igual a 0. Un resultado muy importante es el siguiente. Acá está mal escrito, así que esto lo escribí ya para que quede bien. Este está mal, che, le falta algo. ¿Está bien? Lo tacho. Entonces, un resultado importante es que decir que la esperanza de u dado x es igual a 0 implica que la esperanza de u es igual a 0. ¿Está bien? Primero déjeme sacarme de encima la matemática y después vamos a discutir qué significa esto. Entonces, fíjense que si yo empiezo con la esperanza de u, por la ley de esperanzas iteradas, la esperanza de u yo la puedo calcular en dos pasos. O sea, la esperanza de u la puedo calcular como primero la esperanza de u dado x, ¿está bien? Y después calculo la esperanza de u dado x, ¿está bien? Ahora, si yo sé que la esperanza de u dado x, acá lo que tengo que es igual a 0, perdón, yo sé que la esperanza de u dado x es igual a 0, acá tengo que meter un 0, con lo cual la esperanza de 0 es igual a 0. ¿Qué es lo que hemos demostrado con esto? Que si yo sé que la esperanza de u dado x es igual a 0, eso implica que la esperanza de u dado, que la esperanza de u es igual a 0. ¿Está bien? Resulta que al revés no funciona. ¿Está bien? O sea, si yo supiese que la esperanza de u es igual a 0, no es cierto que la esperanza de u dado x es igual a 0, ¿no? Piensen en la siguiente cosa, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, piensen en un modelo simple. Déjenme escribir acá. Perdón. Acá arriba, y es igual a x beta más u. ¿Está bien? Piensen en un modelo simple como este, en donde los x podrían ser, yo qué sé, por ejemplo, educación, y de vuelta los y podrían ser salarios. ¿Está bien? Y supongamos que en el mercado oeste hay, como en la práctica, hay discriminación en contra de las mujeres. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que por el hecho de las personas ser hombres ganan más, y para hacerlo más sencillo, supongamos que por el hecho de ser mujeres, las mujeres ganan menos. ¿Está bien? O sea que en definitiva, U contiene ese término de discriminación. Y para hacerlo más sencillo, supongamos que en esta sociedad, en una sociedad, los hombres ganan, por el hecho de ser hombre, 5 pesos más, y las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ganan 5 pesos menos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en ese caso, si yo calculo cuánto vale la esperanza de u dado x, ¿está bien? Me va a quedar que la esperanza de u dado x para los hombres es 5 y para las mujeres es menos 5. ¿Está bien? Pero si yo saco el promedio de cuánto vale la esperanza de u, me queda 0, ¿está bien? Porque el promedio de 5 y menos 5 es 0. Entonces, fíjense que en ese caso lo que está pasando es que la esperanza de u es 0, pero resulta que la esperanza de u dado x no es 0, sino que la esperanza de u dado x es 5 para los hombres y menos 5 para las mujeres. Entonces, un resultado que es muy importante que estamos sacando de este slide es que si yo sé que la esperanza de u dado x es igual a 0, entonces la esperanza de u es igual a 0. Pero al revés no funciona. Entonces, ¿qué es lo que se deduce de toda esta discusión? Que decir que la esperanza de u dado x, acá está mal, es igual a 0, es un supuesto mucho más fuerte que suponer que la esperanza de u es igual a 0. Acuérdense que un supuesto es más fuerte si implica el otro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué conclusión estamos sacando? ¿Qué conclusión estamos sacando de esto que estamos diciendo? Que permitir que haya regresores aleatorios, ¿está bien? O sea, si nosotros permitimos que haya regresores aleatorios, tenemos que hacer un supuesto más fuerte. En particular el supuesto de que la esperanza de u dado x es igual a 0. ¿Está bien? Ahora, lo importante que viene en este slide, y bueno, pero ¿qué significa esto? O sea, en la práctica, déjenme, ¿qué significa esto? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que la esperanza de u dado x es igual a 0? Bueno, se los muestro. ¿Está bien? Para hacerlo más fácil, déjeme volver al caso más sencillo, donde hay una sola variable explicativa. ¿Está bien? Y déjeme calcular cuánto vale la covarianza entre
la variable explicativa y el término de error. ¿Está bien? Esto que está acá es cierto por definición. Esto que está acá es la covarianza entre dos variables aleatorias. ¿Está bien? Fíjense la siguiente cosa, ¿no? Como yo sé que la esperanza dado x es igual a 0, automáticamente sé que esto implica que la esperanza es igual a 0. Y eso me permite dar este paso que está acá, ¿no? Como siempre, cuando vienen estas partes que son algebraicas, les pido a ustedes que rellenen los detalles, que lo hagan y lo verifiquen, ¿no? Entonces, para pasar de acá a acá, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva, ¿está bien? Eso le pido que lo hagan y lo verifiquen. O sea, en definitiva, para pasar de acá a acá, es simplemente utilizando la propiedad distributiva, háganlo, ¿está bien? Es muy importante, dense cuenta que la esperanza de x es un número, entonces yo lo puedo sacar como factor común, pero les pido por favor que chequeen estos pasos chiquititos que yo estoy dando, ¿está bien? Entonces fíjense lo que está pasando acá, este que está acá es un 0, ¿está bien? Con lo cual todo esto se reduce a esto que está acá. ¿Qué significa esto? Que por lo menos por ahora lo que hemos mostrado es que la covarianza entre x y u es igual a la esperanza de x por u. Ahora fíjense la siguiente cosa, vamos a calcular con Tovar la esperanza de x por u. Acuérdense que en vez de utilizar este método, por la ley de esperanzas iteradas, yo puedo hacerlo en forma indirecta. Acá está mal, acá está, esto habría que ponerlo así, ¿no? Hay bastantes errores, che. Esto es la esperanza de x u dado x. Esta es la forma correcta de hacerlo. ¿Está bien? Está acá. Déjeme tacharlo. ¿Está bien? O sea, para pasar de acá estoy pasando por, acuérdense, lo vimos hace un ratito, es la ley de esperanzas iteradas. ¿Estamos? Entonces, ahora fíjense que en este paso, una vez que yo, tanto x como u son variables aleatorias, pero una vez que yo condiciono en x, ¿está bien? Por la propiedad anterior que vimos, yo puedo sacar el x como un factor común. Entonces acá me queda x por la esperanza u dado x, y ahora tengo que calcular la esperanza de todo este término. Pero resulta que este que está acá, nosotros sabemos que vale 0. ¿Está bien? Con lo cual esto me queda la esperanza de x por 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este resultado? Es que cuando nosotros supusimos que la esperanza dado x es igual a 0, para acomodar la posibilidad de que los regresores sean aleatorios, entonces lo que tenemos que exigir es que las variables explicativas no están correlacionadas con el término de error. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ganamos, qué perdimos? Cuando nosotros permitimos que los regresores sean aleatorios, ahora resulta que tenemos que regular el tipo de relación que hay entre las x y las u, y lo que tenemos que pedir es que no haya correlación entre x y u. Antes, con solo pedir que la esperanza de u sea igual a 0 nos alcanzaba. Ahora, para permitir que los x sean aleatorios, tenemos que exigir que las variables explicativas no estén correlacionadas con el término de error. Eso es lo que realmente implica el supuesto de que la esperanza de u dado x es igual a 0. ¿Está bien? Bueno, y acá viene el resultado más importante. Acá viene el resultado más importante. Bueno, acá lamentablemente yo no sé por qué quedó en inglés. Les pido mil disculpas porque quedó de la época que yo daba clase en Estados Unidos. Así que bueno, traduzco, ¿no? El resultado importante dice que si todos los supuestos que hicimos para acomodar regresores aleatorios valen, entonces el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el mejor estimador lineal insesgado. Lo único que voy a demostrar, o sea, estamos restableciendo el teorema de Von-Markov, lo único que voy a hacer es demostrar que el estimador es insesgado. ¿Está bien? Les pido disculpas por este desliz en inglés. Pero en definitiva lo que voy a demostrar es que, bajo los supuestos que hicimos para acomodar la presencia de regresores aleatorios, resulta que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, el que usamos siempre, resulta que es un estimador insesgado. La prueba parece larga y de vuelta les pido que me ayuden a rellenar detalles, ¿no? Esto que está acá es por definición, también no hay nada nuevo. Este paso, lo que hemos hecho es utilizar el supuesto de linealidad. ¿Está bien? Lo que hicimos fue reemplazar y acá por x beta más u. Después este paso también es común, ya lo hemos hecho hasta el vómito.
cuando probamos que era insesgado, aplicamos la propiedad distributiva, ¿está bien? Y nos queda este paso que está acá. ¿Está bien? Déjenme calcular cuánto vale, no la esperanza de beta sombrero, sino la esperanza de beta sombrero dado X. Entonces, esto que está acá es una constante y ahora me queda calcular cuánto vale la esperanza de todo este choclo que está acá dado X. ¿Está bien? Ahora, fíjense que dado que yo estoy condicionando en X, puedo sacar como factor común de esta esperanza cualquier cosa que dependa de X. O sea que todo esto que está acá, que depende de X, lo he sacado como un factor común. ¿Está bien? Entonces, me queda esta expresión que está acá. Pero resulta que como yo supuse que la esperanza de U dado X es igual a 0, porque es el supuesto que tuvimos que hacer para acomodar la presencia de regresores aleatorios, resulta que todo esto es 0, este producto es 0, me queda esto que está acá. Pero esto no concluye la prueba, ¿está bien? Porque esto lo único que hace es probar que la esperanza de beta sombrero dado X es igual a beta. ¿Cómo hago para probar que la esperanza de beta sombrero es igual a beta? Bueno, acuérdense que por la ley de esperanzas iteradas, la esperanza de beta sombrero yo lo puedo calcular en dos pasos. Primero calculo cuánto vale la esperanza de beta sombrero dado X y después calculo cuánto vale la esperanza de eso. Pero resulta que este fue el paso que dimos antes. ¿Está bien? Ya calculamos cuánto vale la esperanza de beta sombrero dado X, que vale beta. Y ahora trivialmente, como beta no es aleatorio, la esperanza de beta es igual a beta. O sea que en definitiva, fíjense que una vez que yo supuse que la esperanza de U dado X es igual a 0, resulta que el estimador es insesgado. ¿Qué es lo que está diciendo esto más allá de las palabras? ¿Está bien? Que cuando nosotros permitimos que los regresores sean aleatorios, ¿está bien? No es que tuvimos que salir a buscar un nuevo método de estimación, sino que si estamos dispuestos a suponer adicionalmente que los regresores aleatorios no están correlacionados con el término de error, entonces el método de mínimos cuadrados ordinarios retiene todas sus propiedades. Yo acá lo que hice fue mostrar nada más que retiene la insesgadez, pero podría repetir, sacar la varianza, redemostrar el teorema de Gauss-Markov, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, déjenme resumir, así terminamos este módulo, ¿no? La inclusión de regresores aleatorios implica adoptar supuestos más fuertes entre la relación entre X y U. Antes nos alcanzaba con suponer que la esperanza de U era igual a 0. ¿Está bien? Pero ahora necesitamos un supuesto más fuerte, ¿está bien? Que es que la esperanza de U dado X es igual a 0. Acuérdense que demostramos hace un ratito por qué este supuesto es más fuerte que este supuesto. ¿Está bien? Porque este supuesto implica este que está acá. ¿Está bien? Lo que hemos demostrado con esto es que si nosotros estamos dispuestos a hacer este supuesto para acomodar la presencia de regresores aleatorios, podemos utilizar el estimador de mínimos cuadrados en forma segura. ¿Qué significa segura? Que es insesgado, que tiene la menor varianza en la clase de estimadores lineales e insesgados. Esto no quiero decir mucho acerca de esto, así que tachémoslo. Pero fíjense lo que pasa en la práctica. En la práctica es mejor suponer que todos los regresores son aleatorios, que siempre son aleatorios, a menos que uno esté en un experimento, y realmente preguntarse si es cierto que la esperanza de U dado X es igual a 0, o lo que implica que la esperanza de U dado X es igual a 0, si es cierto que los regresores no están correlacionados con U. O sea que realmente en la práctica no es que uno tiene que preguntarse si los regresores son aleatorios o no aleatorios, salvo que uno esté en experimento, es mejor pensar que siempre son aleatorios. Y en definitiva, para poder seguir utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios, uno debería preguntarse si es cierto que esos regresores no están correlacionados con el término de error. Bueno, seguimos entonces en el próximo video. Nos vemos. Muchas gracias.